En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días. Iniciamos la primera emisión del Noticiero de Televen. También culminamos esta semana informativa en el día de hoy en lo que refiere a esta primera emisión. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Vamos a recapitular sobre las informaciones más importantes que luego a posteriori en este mismo segmento tendrán en desarrollo como posteriormente, ¿no?, en la primera emisión como tal, con todos sus detalles. Bueno, comencemos con algunas notas que se jerarquizan de la siguiente manera. Por ejemplo, ayer la alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, actualizó un nuevo informe sobre la situación de Venezuela y los derechos humanos. Hizo un resumen de lo que a su juicio es la situación que, de acuerdo a las investigaciones y la información que maneja, estarían registrándose acá en el país. Violación de derechos humanos, excesos policiales, persecución de políticos, también acoso a los medios de comunicación social y a periodistas, el tema de las cárceles, en fin, un amplio resumen estableció la señora Bachelet en ese sentido. Previamente, recuerden que la directora de la misión, o jefa de la misión de determinación de hechos, había presentado ante el Organismo de Derechos Humanos de Naciones Unidas también un criterio crítico, sumamente crítico, incluso acusando de crímenes de lesa humanidad, violación flagrante y constante de los derechos humanos. La respuesta oficial no se hizo esperar. En el día de ayer mismo, un comunicado de la Cancillería venezolana dio a conocer el punto de vista del gobierno, por supuesto que rechazando tales señalamientos, diciendo que iba a revisar la relación del gobierno venezolano con la instancia de la alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Le acusó de responder de alguna forma o plegarse de alguna forma a intereses que atentan contra la soberanía venezolana, es decir, y en convergencia con intereses que buscan perturbar la estabilidad del país. En fin, el comunicado se publica, no es literal lo que digo, sino generalizaciones por ahora, o por lo pronto, que nos ubican en que el gobierno, en suma, critica severamente el planteamiento que hizo la señora Bachelet en el día de ayer en la actualización de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. A su vez, esto ha tenido repercusiones en factores políticos nacionales e internacionales, así como lo tuvo el de la presentación del informe de la misión de determinación de hechos. Esta actualización de la señora Bachelet en lo nacional pues recibe el respaldo de diversas organizaciones no gubernamentales. Incluso una de ellas, Foro Penal, dice que de acuerdo al acopio de información que va pues registrándose muy bien, el caso de Venezuela pudiera llevarse ya a la Corte Penal Internacional de La Haya. Eso lo decía Foro Penal venezolano fijando puntos de vista alrededor de lo que fue la presentación o actualización del informe de Bachelet. También, bueno, otras organizaciones no gubernamentales como el Observatorio Venezolano de Prisiones, Acceso a la Justicia, también fijaron su punto de vista sobre ello. E internacionalmente, pues también se registraron repercusiones favorables al informe de la señora Bachelet. Bueno, se habló del tema de los desplazados, de la gente que se marchaba del país, que por cierto, hay que tenerlo en cuenta, ha tenido pronunciamientos internacionales de diversas personas sobre los casos de xenofobia que se están remarcando en países como Perú. Y ahora recién, digamos, el vocero del secretario general de la OEA, David Smolansky, criticó también una nueva arremetida xenófoba de la alcaldesa de la ciudad de Bogotá. Fueron muy duras, se hicieron virales a través de las redes sociales y su repercusión en el resto de los medios de comunicación social están allí. Hay, lamentablemente, pues,
rechazo por la presencia de venezolanos que no se han querido, que no están allí o no se han ido a Venezuela porque han querido, sino por una circunstancia muy específica y una coyuntura que bien conocemos en lo económico, en lo social y en lo político. Pero es muy triste ver una funcionaria de esa instancia, de ese nivel, esa señora alcaldesa de Bogotá, referirse a los venezolanos de esa forma, o el candidato presidencial peruano realmente repugnante, el tipo buscando quizá ganar votos en ciertos espacios xenófobos que existen en la sociedad peruana. Porque el grueso de los venezolanos, más allá de aquellos que pueden cometer delitos porque los han cometido, pero el grueso de los venezolanos son personas dignas, personas que buscan mejorar su nivel de vida, personas que trabajan con esfuerzo, con ahínco y sencillamente no procuran delinquir ni mucho menos. Pero bueno, como siempre suele decirse, pagan justos por pecadores. Es una lamentable situación. Bueno, otros temas que también van destacando en la agenda, el caso del COVID, la pandemia. Sigue pues registrándose oficialmente el número de personas contagiadas, el número de personas fallecidas, también el número de personas recuperadas. En el caso de personas fallecidas, la cifra oficial nos ubica hasta el día de ayer en 1.417. Y más de, si mal no recuerdo, son personas contagiadas en total 144.277. Ayer pues fallecieron otras 8 personas más y bueno, es una triste circunstancia. El nivel de expectativas crece fundamentalmente alrededor de la necesaria vacunación y la información que pueda tenerse sobre si van a llegar el resto de las dosis y cómo se va a hacer la distribución. Ya en otros países se están avanzando de una manera significativa, aquí mismo en la América. Por ejemplo, Colombia y Chile son un ejemplo que ha sido ponderado por la Organización Mundial de la Salud como países que están vacunando en forma masiva a su población, también en los Estados Unidos, México en alguna buena medida. En Estados Unidos incluso ya están calculando que para el mes de julio tendrán dominada la situación en cuanto a vacunación. El día lunes comienzan vacunaciones para personas mayores en el territorio de los Estados Unidos mayores de 60 años, en fin. Sin embargo, aquí mismo en América tenemos el caso más dramático, incluso a nivel mundial en este momento, como es el de Brasil. El enfoque que se le dio a la forma como enfrentar la pandemia está siendo criticado severamente. La forma como el gobierno lo abordó, las declaraciones que algunos calificaron de irresponsables del presidente brasileño Bolsonaro, en fin, hay un contrapunteo político allí también. Lo cierto es que por segundo día consecutivo, de acuerdo a la información que se maneja públicamente, vuelven a fallecer más de 2.000 personas. Antier fueron 2.228, ayer fueron 2.220, creo, personas que murieron y los contagios siguen creciendo en un número realmente alarmante, más de 74.000 en el día de ayer. Brasil es un monstruo de más de 200 millones de habitantes. Eso llevó a la Organización Mundial de la Salud a expresarse una vez más a través de su director general, enfatizando en la situación cómo se está enfrentando el tema de la pandemia en Brasil y exhortando a que tenga que hacerse algo, pero de manera urgente, porque además, atención con esto, porque esto nos toca a nosotros, teme la Organización Mundial de la Salud que pueda, por la inmensidad del territorio, expandirse la cepa brasileña y el COVID en general hacia sus vecinos. Y aquí se registraron algunos casos que ya fueron citados por el gobierno la semana pasada en el estado Bolívar y en alguna que otra localidad del país. Bueno, preocupante, ¿no? Muy preocupante la situación con el COVID. También, bueno, en otros países, por ejemplo, frente a la cercanía de la Semana Santa, creo que esto lo hemos comentado a lo largo de la semana, se van a tomar medidas, sobre todo los países profundamente católicos, caso de España, caso de Italia, en fin, decisiones para sencillamente suspender la celebración como tal litúrgica y también la movilización social en la Semana Santa. Acá en Venezuela, de acuerdo a la información hasta ahora, no sabemos qué puede anunciarnos el gobierno en los próximos días, se habla de una Semana Santa en condiciones especiales. Habría que establecer cuáles son esas condiciones especiales para la Semana Mayor en nuestro país. Pero en otras partes, pues han decidido en una buena medida en diversas localidades suspender este tipo de actividad.
Bueno, también hay otras informaciones que iremos desmenuzando en plano internacional para todos ustedes. Los deportes, bueno, partidos ayer de la Europa League, de la UEFA Europa League, el que llamaba más la atención, porque son equipos en alguna medida, algunos no muy conocidos, pero el gran partido de ayer era el del Manchester United y el Milan, que quedó empatado a un gol por cada lado. Esa es la información que se tiene. Bueno, y otros partidos también que se realizaron, donde jugaron equipos mucho más conocidos. Ya esto es 16 octavos de final, rumbo a los octavos de final en este caso, ¿no? Así que bueno, eso fue actividad, también la actividad del béisbol de las grandes ligas, los entrenamientos, en fin. Y bueno, hay otras informaciones que también destacan en un universo deportivo que está evidentemente que muy restringido mundialmente por el tema de la pandemia. Bueno, entremos en algunos otros detalles. Comencemos entonces. Importante, retorno a la agenda nacional. Atención con esto, es lo que aprobó ayer la Asamblea Nacional, una ley orgánica de ciudades comunales. Esto con el propósito de adelantar un proceso que llevaría al país a lo que han dado en llamar el Estado comunal. Hay que hacerle seguimiento informativo en este sentido. Eso se aprobó ayer en la Asamblea Nacional para que lo tengan allí presente y lo tomen en cuenta también. Bueno, pasemos ahora a recorrer nuestros titulares, los titulares de la primera emisión del noticiero de Televen, que es el complemento del resumen que siempre presentamos desde la apertura. Otras informaciones importantes, tema político, con esto abrimos. El dirigente opositor Juan Guaidó aseguró que la oposición venezolana se encuentra trabajando para lograr un acuerdo que le permita ir a elecciones justas, sin definir cuál de los procesos pudiera entonces participar o en cuál de los procesos. Seguimos. Durante su comparecencia ante el Parlamento Nacional, el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, reconoció que en el país existe un retraso procesal, así como abuso de poder de parte de efectivos de los cuerpos policiales. Continuamos. En horas de la tarde del pasado jueves se registró una falla eléctrica que afectó a varias zonas de la capital y del estado Miranda. Por cierto, un paréntesis, ayer una explosión tremenda en Valencia, estado Carabobo, en un edificio, están adelantándose las investigaciones, urbanización El Bosque de Valencia, y eso se hizo viral a través de las redes. De verdad que el estado de destrucción del apartamento y de otros apartamentos del edificio en esta urbanización fue notable, y ha habido un desalojo incluso de la zona porque se vieron afectadas otras estructuras físicas, pero fue tremendo, tremendo. Bueno, seguimos nosotros acá con los titulares de la primera emisión. Tema internacional, tenemos lo siguiente: el ex jefe del cártel hondureño Los Cachiros, Leonel Rivera, confesó este jueves durante un juicio en Nueva York haber sobornado al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien ha negado esta circunstancia. En el espacio de la entrevista estaremos conversando en el día de hoy con Luis Aguilar, quien es el director general de la alcaldía del municipio Baruta del estado Miranda. Y al concluir tenemos la información del arte y el espectáculo, entre otras. Steven Spielberg prepara películas sobre su infancia y su adolescencia. Recuerden, amigos, que están abiertos los puntos de contacto, a mano ya las redes sociales para que incorporen, participen, para poder interactuar. Y bueno, recuerden también que a lo largo de esta primera emisión, pero ya al concluir, estaremos presentando informaciones precisamente sobre lo que ustedes expresan a través de las redes sociales, como además la información del tiempo. Vamos de inmediato a presentarles los titulares de la prensa nacional, internacional, previamente la prensa regional, el informe de los corresponsales. Así que bueno, con ustedes de inmediato. Bueno, y las notas que van llegando de último momento. Con ustedes, Ricardo y Héctor. Buenos días. Buenos días, Carlos. Hola, Ricardo. Hola, Héctor. Saludos, Carlos. Saludos a todos nuestros amigos televidentes. Bueno, ya estamos listos también nosotros para llevar adelante esta primera emisión del noticiero Televen. En efecto, sí, fue bastante estruendoso esa explosión en la ciudad de Valencia, un apartamento. Acá tenemos justamente una imagen que tomamos de la página del diario El Nacional. Allí ustedes pueden observar la magnitud de esa explosión. Afortunadamente no hubo personas fallecidas en la misma, sí hubo personas lesionadas.
se afectó todo el piso, en este caso el piso 5, donde se produjo la explosión, y pisos superiores, y también están haciendo, bueno, la revisión de lo que es la estabilidad del edificio producto de esta explosión, cómo habrá quedado, ¿no? Sí, hubo un desalojo, incluso más allá del propio edificio, porque algunos edificios también al parecer fueron, por la conmoción de la explosión, fueron al parecer lesionados, por llamarlo de esta forma, ¿no? Fueron afectados en este sentido, bueno, y se desalojó parte del lugar. Es la información que por lo menos se venía manejando desde ayer tarde. Así es, bueno, y en torno a la polémica surgida en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Ricardo, Carlos, bueno, la Autoridad Única de La Guaira, la doctora Yaira Castillo, confirmó que se está realizando la PCR obligatorio a todos los viajeros que ingresen por el aeropuerto, aunque traigan la PCR de sus países de origen, que vengan en el vuelo, no importa si la traen, igualito es obligatorio hacérsela y cuesta $60, y confirmó que sigue siendo en efectivo. Así que bueno, vamos a ver cómo se... Las líneas aéreas tienen ahí una responsabilidad en avisarle a la gente, mire, recuerde que tiene que tener o buscar $60. Bueno, lo hizo, ya una de ellas lo hizo Láser, emitió un comunicado donde decía que esa solicitud había que cumplirla. Claro. Bueno, vamos a revisar otros temas, amigos, que están presentes en portadas y en páginas web de diarios de circulación nacional. Comenzamos con el Universal, y ellos privilegian en su página web la información relacionada con el reporte diario del COVID en nuestro país. En este caso señalan que son 481 nuevos contagios por esta enfermedad en Venezuela. Los casos comunitarios se ubicaron nuevamente en la ciudad de Caracas, Miranda, en La Guaira, Anzoátegui, entre otros estados. Hacen el compendio de estado por estado. Empezamos con lo que sería la zona conocida como Caracas, 187, el estado Miranda, 90, La Guaira 58, Anzoátegui 45, Aragua 22, hasta llegar al estado Yaracuy, que presenta un solo caso. Hay temas internacionales presentes en la portada del diario El Universal, en su página web. Una de ellas tiene que ver con una reunión que va a haber entre China y los Estados Unidos. Por primera vez ocurriría esto en el mandato de Joe Biden. Los responsables de la política exterior estadounidense se reunirán con sus pares cuando las dos mayores potencias del mundo están al borde de una nueva guerra fría. Revisamos también esta otra nota que tiene que ver con lo siguiente. Atención, el mayor asteroide que se acerca a la Tierra pasará la próxima semana a unos 2 millones de kilómetros de distancia, el domingo 21 de marzo, y sin riesgo de colisión ocurrirá el hecho que permitirá a los astrónomos estudiar más de cerca este objeto celeste. Bueno, Ricardo, parece que va a pasar bastante lejos, esperemos, así que da como cierto temor, pero bueno, esperemos que se cumpla esa teoría. Amigos, y bueno, nos vamos de inmediato con el diario Últimas Noticias, y toca el tema de las reacciones del gobierno nacional ante el informe de la ONU. Venezuela someterá a revisión la relación con la oficina de Bachelet, y es que el país lamenta en este comunicado y rechaza declaraciones que cataloga de poco objetivas de la comisionada de la Organización de las Naciones Unidas. En otras informaciones, la alcaldesa de Bogotá acusa a venezolanos del aumento de la inseguridad, es lo que estábamos comentando al comienzo de la emisión, declaraciones que han caído bastante mal en redes sociales, y es el tema de que serían xenófobas estas declaraciones y bueno, atentan un poco contra la situación de los venezolanos allí. Ponen en marcha un plan piloto, Saime a domicilio, una medida ya que estaría aplicando para emitir los pasaportes, y aplican pruebas PCR a todas las personas que ingresan al país, lo que le comentábamos sobre la decisión de la Autoridad Única Epidemiológica del Estado de La Guaira, donde habría confirmado que la prueba se realiza de manera obligatoria, tenga o no su PCR del lugar de donde venga. Vamos a revisar, amigos, la portada del diario 2001. En este caso, ellos continúan con una campaña que iniciaron el día de ayer. De hecho, hacen un llamado a Movistar, a Digitel y a Movilnet, que son las principales telefonías celulares del país, y dicen que deben frenar el plagio hípico. Señalan acá que el robo de la Gaceta se comete con números de estas operadoras por las plataformas de WhatsApp. Hay otros temas en esta portada. Dicen, rechazan informe de la ONU a rodar en verdes, y esto tiene que ver, bueno, con la utilización de la moneda, el dólar, de la divisa para pagar el transporte público, y también hacen un reportaje especial sobre las meriendas y los diversos gustos y formas de prepararlas.
Bueno, vamos de inmediato con el diario Meridiano, que tiene en su portada el tema del duelo estelar del juego de las mayorías, el 5 y 6, materia hípica. Y es que se espera que el Gran Giocatone y el de Frois tienen planteado la lucha sin cuartel este domingo en la Rinconada, en el marco del clásico Socopó. Así que hay mucha expectativa en torno a este duelo que se llevará a cabo y al parecer la cantidad es importante que se va a repartir en dólares. Y bueno, el tema que ya Meridiano ha planteado, paren ya, al parecer estaría denunciando en todos los medios nacionales y sobre todo a través de las autoridades un presunto plagio por parte de grupos de WhatsApp de la Gaceta Hípica. Bueno amigos, nos toca hacer primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión cuando son las 6:25 de la mañana. Así es, al regreso estaremos revisando la prensa regional e informaciones de su interés. Ya venimos en solo minutos, no se vayan. Iniciamos la ronda regional en el estado de Aragua con la portada del diario El Periodiquito, titular principal: reacciones encontradas por informe de Bachelet, que señala el antetítulo. La alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas manifestó preocupación por la situación venezolana. Ya hubo una respuesta de la Cancillería, incluso señala la Cancillería que están revisando las relaciones con esta oficina de la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Otros temas: explosión en apartamento dejó 4 lesionados. Esto es lo que les comentábamos al inicio, ocurrió en la ciudad de Valencia. Ausencia de gasoil retrasa el abastecimiento. Tema económico: citarán a representantes de cable operadoras por aumento de tarifas, lo dice la Asamblea Nacional, quien también llamará a la SUNDE. Bueno amigos, nos vamos de inmediato al estado Monagas con el diario La Verdad y efectuó un reporte allí sobre una situación ya en el hospital. 2 pacientes en el estado Bolívar murieron en el hospital por COVID-19. El subdirector del hospital, doctor Manuel Núñez Tobar, el señor José Gabriel Sequeo, aseguró que combatirán el repunte del COVID-19 en Monagas. Informó que en el centro de salud fallecieron 2 pacientes infectados provenientes del estado Bolívar. Atención, no se ha determinado hasta el momento la presencia de una nueva cepa del coronavirus en la entidad, al menos a menos de una semana del ingreso de estos pacientes. También luego están colocando ahí una situación irregular que están viviendo en la fotografía más importante del diario, que llevan 10 años sin agua. Vecinos de los sectores Antonio José de Sucre, 5 de julio en la parroquia Altos de Godos de Maturín denuncian que llevan esta cantidad de tiempo, 10 años sin el vital líquido. Por tuberías tenemos una década entera sin agua y no podemos seguir así porque en la pandemia es urgente lavarse las manos. Necesitamos el agua para cocinar, para beber y para hacer todas las necesidades que se utilizan pues con el agua. Así que bueno, son el reporte de las informaciones más importantes del diario La Verdad en el estado Monagas. En el estado Bolívar circula el diario El Luchador. Su titular principal tiene que ver con actividad de la Asamblea Nacional. El día de ayer fue aprobada la Ley Orgánica de las Ciudades Comunales. Tema económico, lo dice Concecomercio. Nuevos billetes no resuelven los problemas de fondo de la economía. También se reseñan declaraciones del diputado Luis Eduardo Martínez. Él señala que el sector privado es fundamental para la recuperación económica. Bueno amigos, nos vamos al estado Carabobo con el diario La Calle, con una denuncia en su primera plana sobre la activación de un plan contra el matraqueo. Y es que, bueno, las salas de monitoreo y control fueron instaladas allí en el estado para recibir y procesar de manera inmediata una serie de denuncias por malas prácticas policiales que constituyen delito en los operativos conocidos como alcabalas. Así lo confirmó José Ávila, él es el secretario de Seguridad Ciudadana de la región, y detalló que de alguna manera es la medida de protección al pueblo, ya estaría a disposición de las personas afectadas. En el caso de las personas que se sientan afectadas por matraqueo o actividad irregular por parte de la policía en las alcabalas, el número de teléfono, lo vamos a decir 0424 439-9071 para atender vía WhatsApp todas las denuncias de las personas que estarían sintiéndose atacadas allí o afectadas por parte de funcionarios policiales. También en la fotografía más importante del diario indican o muestran allí a 2 personas en la basura y dice: hasta la basura pierde valor en Venezuela. Esto debido a que en el reportaje las personas que están allí dicen que no consiguen nada ahora en la basura.
Vamos a revisar la portada del diario La Voz. Este periódico circula en el estado Miranda. Su titular principal informa lo siguiente: salario mínimo subió a 1.800.000 bolívares. El gobierno nacional no confirma ni desmiente. También hay información en materia de sucesos. Un tema rudo, dice: delincuentes mutilaron y quemaron a otro hombre. Esto ocurrió en los valles del Tuy. Bien amigos, veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. A esta hora vamos a hacer un contacto con nuestro corresponsal en el estado de Anzoátegui, Jesús Albino, a quien les damos los buenos días. Gracias, buenos días. El contacto lo establecemos desde el estado de Anzoátegui para informar que tanto usuarios como transportistas señalan que existiría una disminución en lo que es el número de transporte público que se encuentra funcionando actualmente. Y es que quienes funcionan con gasoil señalan que deben hacer largas colas para surtirse y además que lo que les surten no les alcanza para trabajar el día completo. Les saludamos en el estado Bolívar, donde los organismos gubernamentales tomaron la decisión de cerrar terminales y peajes. Esto como medida de prevención para la propagación de la COVID-19 en la entidad. Los 11 municipios quedan sin comunicación, solamente el traslado será para lo que es los sectores priorizados. A esta medida se le suma lo que es el llamado Coronabús, lo cual es el despliegue de los organismos de seguridad de la entidad para evitar que las personas estén fuera del horario comprendido en las calles, que sería un horario hasta las 12 del mediodía. Más de 900 familias al noreste de la ciudad de Barquisimeto, específicamente en el macrosector El Lujano, llevan más de 15 años a la espera del asfaltado de las calles de su comunidad. Además de esto, presentan problemáticas en cuanto a los servicios públicos, tales como el agua, gas doméstico y transporte público. Hacemos el contacto desde el Hospital Oncológico del Estado Táchira, donde la Autoridad Única de Salud informó la llegada de más de 13.000 vacunas para completar la segunda dosis del personal del Hospital Central y del Seguro Social. Dijo también estar a la espera de la nómina del personal médico de las clínicas privadas para comenzar el proceso de vacunación. También dijo que desconoce cuándo llegará la dosis para comenzar el proceso de vacunación a los maestros. En el estado Táchira, Fabiola Niño, Televen. Nueva pausa, amigos. Nueva pausa, amigos, en la primera emisión del noticiero. 6:36. Amigos, iniciamos la revisión de diarios de circulación internacional en Chile con la portada de El Mercurio. Su titular principal es el siguiente: Salud busca retomar control de la pandemia con toque de queda a las 22 horas y toda la capital en cuarentena, esto los fines de semana. Hay otros temas también en esta portada. Dice: remueven monumento del general Baquedano luego de que vándalos lo dejaran a punto de desplomarse. Bien amigos, tomamos de inmediato al diario El Comercio en Perú, y es que el fiscal pide 30 años de cárcel para Keiko Fujimori y entorno. Así es. ¿Cuál es la acusación? Señalan que la candidata habría incurrido en delito de lavado, crimen organizado, obstrucción de la justicia y falsa declaración, pero ella rechaza todo esto. Y en su fotografía principal, este diario reporta ahí: caos sanitario se apodera de Brasil, y muestra allí una impactante imagen del metro en ese país. Y bueno, el reporte indica todo lo que ha sido, lo que ha dado conmoción a través de las informaciones que se han generado, la cantidad de personas que han perdido la vida en tan solo un día, 2.200 muertos en tan solo un día. Vamos a revisar la portada del diario El Sol de Puebla, que circula en México. Información principal es la siguiente: la capital con 5.5 mil muertos y sin vacunas. Esto en referencia a la pandemia del COVID-19. Señala el antetítulo que alcaldías con pocos contagios ya recibieron las dosis.
Nos vamos a Colombia con el país de esa nación y reporta una situación de sucesos, y es que el invierno dejó las primeras víctimas en Cali. Así es, una madre y su hija murieron en un alud que ocurrió en la parte alta de la región de Siloé. Estragos en el valle producto de las lluvias. Vamos ahora con la portada del diario El Clarín de Argentina. Su información principal es la siguiente: los alimentos volvieron a subir fuerte y llevaron la inflación de febrero a 3.6%, más tensiones en la economía real. También se señala lo siguiente: llegarán de China 3 millones de vacunas y en Europa hacen rechazo a la fabricada por AstraZeneca. La gráfica principal dice: Mirta Legrand esperó su turno y pudo vacunarse. Mirta Legrand, una conocida presentadora argentina. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAMED para las próximas 6 horas. Se prevé mucha atención áreas nubladas con eventuales descargas eléctricas en Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo. Caracas parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 19 grados centígrados, temperatura máxima 31 grados centígrados. Valencia parcialmente nublado. Temperatura máxima 25 grados centígrados, temperatura mínima 34 grados centígrados. Maracaibo, abundantes precipitaciones, temperatura mínima 26 grados centígrados, temperatura máxima 36 grados centígrados. Recuerden, este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Si quieren más información, pueden ingresar a la página web www.inamed.gov.be. Vamos con Ricardo Salmerón. Bueno, nos toca ahora revisar la información que llega a nuestras redes sociales a través de la cuenta @el_noticiero de Twitter. Acá tenemos una denuncia que nos llega desde Cumbres 103.1, una emisora radial. Dice: caserío La Guamita en Tinaquillo, Cogede, sin transporte por falta de diésel y sin ambulatorio. La señora Beatriz nos dice: CanTV no responde reclamos por averías de teléfono ni por ABA sin línea telefónica desde hace más de un año. Seguimos revisando otros que llegan, también en este caso están referidos a CanTV. Recurren a nuestros buenos servicios para hacer un llamado a CanTV y que reparen averías y fallas en Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui. Hay por acá la señorita Alejandra de cumpleaños y un mensaje positivo que nos envía Mari May Inart. Bueno, presentemos ahora un resumen de titulares que en breve tendrán su desarrollo, luego de los comerciales, en la primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, habrá información sobre el tema de la pandemia, evidentemente, centrando la atención en lo que ha sido la información oficial de las últimas horas en nuestro país, el número de personas contagiadas que pasan de 144.000, 1.417 personas fallecidas, también el número de recuperados. En este caso, bueno, está a la par pues, el nivel de expectativas sobre las vacunas y cómo se van a distribuir cuando lleguen nuevamente un buen número de dosis, en este caso. Bueno, el tema de la actualización del informe sobre derechos humanos en Venezuela, presentado ayer por la señora Michelle Bachelet, alta comisionada para Naciones Unidas sobre este tema, ha generado polémica. Ella hizo una serie de observaciones críticas sobre el tema de los derechos humanos, sobre el tema de las cárceles, el tema de la diáspora, el tema de la persecución política, agresión a periodistas y medios de comunicación. Esto ha sido respondido ayer mismo de parte de la Cancillería venezolana a través de un comunicado anunciando que iba a revisar a partir de este momento lo que es la relación con la alta comisionada y su oficina como tal. A su vez rechazó los señalamientos y sugirió pues, que la señora Bachelet estaría haciéndole de alguna forma el juego a factores internacionales que conspiran contra Venezuela. Esto en términos generales. La precisión lo tendrán en el comunicado de la Cancillería venezolana. Retornamos al tema de la pandemia, pero internacional. La enorme preocupación por la situación en Brasil, gravísima. Por segundo día consecutivo mueren 2.220 personas, antier 2.228. Entonces, bueno, la situación es tremenda, más de 74.000 contagiados. Esto hizo que la Organización Mundial de la Salud, a través de su director general, advirtiera
que tendrían que de alguna forma corregirse las cosas, y puso en alerta el peligro también para los países vecinos, entre los que cuenta Venezuela, y eso genera desde luego que inquietud en el país en términos generales. Esto a su vez ha provocado una disputa política entre el gobierno y factores de la oposición. Habrá otras notas también, desde luego, en el segmento internacional, una que es vinculante a acusaciones contra el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, vínculos supuestos o presuntos con el narcotráfico. En deportes también habrá información, siguen desarrollándose las ligas y campeonatos europeos, aparte también de la Europa League, de la UEFA Europa League, que ayer tuvo partidos. También habrá información sobre, pues, imaginamos, los entrenamientos de primavera y también la proximidad de las grandes ligas. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Luis Aguilar, quien es el director general de la Alcaldía de Baruta, y siempre cerramos con la sección de arte y espectáculos. Una nota llamativa y bien interesante pudiera ser, porque Steven Spielberg anuncia que hará una película sobre su infancia y sobre su adolescencia. Así que no se retiren, en muy pocos momentos estaremos con todos ustedes en esta primera emisión del noticiero de Televen. La Cancillería venezolana informó que someterá a revisión la relación con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la próxima renovación de la Carta de Compromiso. Señalan que la decisión obedece a la intención de garantizar el estricto y necesario apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia y diálogo constructivo. A través de un comunicado, el ministro Jorge Arreaza repudió las declaraciones de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, asegurando que el reporte de la funcionaria, el cual fue señalado de desbalanceado, fue emitido por mandato de una politizada resolución del Consejo de Derechos Humanos promovida por el gobierno de los Estados Unidos. El cuestionado texto, Michelle Bachelet manifestó preocupación por las denuncias que continúa recibiendo la oficina sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad en Venezuela, al tiempo que solicitó la liberación incondicional de todas las personas que fueron detenidas en acciones que califica como arbitrarias. Durante su comparecencia ante el Parlamento Nacional, el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, reconoció que en el país existe retraso procesal. Aseguró que su despacho aún tiene varias denuncias y deudas, entre esas defender a los sectores más vulnerables y el salario de los venezolanos. Igualmente debemos avanzar en la legislación y reformas jurídicas que propicien una justicia más rápida y expedita, sin retardos ni formalismo, con esmerada atención a las víctimas y a las personas privadas de libertad para su reincorporación a la sociedad. También debemos avanzar en la erradicación de cualquier tipo de abuso o exceso de poder en la labor policial y en la atención prioritaria a los campesinos, campesinas y productores, así como los sectores más empobrecidos y lejanos de nuestros barrios. Ruiz señaló que a pesar de las dificultades estarán trabajando para garantizar la protección de los sectores más vulnerables, proteger los salarios de los trabajadores, asegurar las medicinas, principalmente a los adultos mayores, así como estrategias que permitan erradicar el COVID-19 en el país. Por eso destacó la importancia del proceso de vacunación. El dirigente político Juan Guaidó aseguró que la oposición venezolana se encuentra trabajando para lograr un acuerdo que les permita elecciones justas. Guaidó resaltó que existen muchos factores descontentos que se han deslindado de las filas del chavismo. Además, manifestó que actualmente las Fuerzas Armadas no son un conglomerado homogéneo. El líder opositor también se refirió a la actualización del informe de la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela y agradeció a los países de la comunidad internacional que se alzaron con su voz en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A 361 días de la pandemia en Venezuela, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, informó que durante las últimas 24 horas el país registró 481 nuevos contagios por COVID-19, 479 de transmisión comunitaria y 2 importados. Los casos comunitarios se ubicaron en Caracas, 187, Miranda, 90, La Guaira, 58, Anzoátegui, 45, entre otros estados. Hasta en Caracas se presentó el mayor número de contagios en 22 de sus parroquias.
El Valle 27, Coche 22, Altagracia 16, Sucre 14, El Recreo 13. Con respecto a los casos importados, uno llegó desde República Dominicana y el otro desde México. Ñáñez agregó que también se registraron 8 fallecidos, una mujer de 64 años y un hombre de 53 años de Caracas, un hombre de 36 años y una mujer de 46 años de Yaracuy, una mujer de 79 años de Aragua, un hombre de 50 años de Anzoátegui, un hombre de 48 años de Monagas, una mujer de 85 años de Lara. Hasta la fecha se han confirmado 144.227 casos y 136.269 recuperados. Varios países europeos han decidido suspender la inoculación con la vacuna AstraZeneca hasta que la Agencia Europea del Medicamento no aclare si la administración del fármaco tiene relación con varios casos de trombos en pacientes que lo habían recibido en distintos países de la Unión Europea. Países como Dinamarca, Noruega, Austria, Letonia e Italia anunciaron la suspensión temporal de un lote concreto de la vacuna, que también se ha distribuido en España por su posible relación con casos de trombosis. Por su parte, la Agencia Europea del Medicamento recomendó seguir administrando la vacuna de AstraZeneca mientras sigan investigando los casos de trombosis. Aseguran que se han registrado 30 de estos eventos entre 5 millones de vacunados, una cifra no superior a la que se suele dar entre la población general. Finalmente, la farmacéutica expresó que las autoridades tienen estándares claros y estrictos de eficacia y seguridad al probar cualquier medicamento nuevo. Además, la seguridad de esta vacuna se ha estudiado ampliamente en los ensayos clínicos de fase 3 y los datos revisados confirman que la vacuna en general fue bien tolerada. La Comisión Europea autorizó este jueves la comercialización de la vacuna desarrollada por Janssen, filial de la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson en la Unión Europea, después de que la Agencia Europea del Medicamento determinara que es eficaz contra el COVID-19. La de Johnson & Johnson es la cuarta vacuna contra el coronavirus autorizada por el Ejecutivo Comunitario, que a diferencia de las otras 3, solo requiere una dosis. Bruselas ha firmado un contrato con la farmacéutica para adquirir 200 millones de dosis a lo largo del año, que podrá ampliarse en otros 200 millones y que según las previsiones de la empresa empezarán a entregarse a partir del segundo trimestre. Por otro lado, la Agencia Europea del Medicamento recomendó seguir administrando la vacuna de AstraZeneca después de que varios países suspendieran sus programas por problemas de coagulación. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, volvió a referirse de forma despectiva a los migrantes venezolanos que se encuentran en territorio colombiano, alegando que la mayoría se dedican a robar y matar. Hemos denunciado con el general Gómez en nuestros consejos de seguridad que tenemos actos muy violentos de migrantes venezolanos. Este no es un tema de hurto. Primero asesinan y luego roban. Necesitamos garantías para los colombianos. Yo respeto profundamente las políticas del gobierno nacional, pero los colombianos también necesitan garantías. A los venezolanos todo se les ofrece. ¿Qué garantías tenemos los colombianos? Bogotá es la ciudad más afectada. La alcaldesa dio sus declaraciones luego de que un policía colombiano falleciera durante la detención de 2 sujetos armados que intentaron robar a un banco. López además condenó que el gobierno de su país le brinde garantías a los venezolanos, pues a su juicio las acciones del Ejecutivo Nacional menoscaban el bienestar de los colombianos. En España, los migrantes venezolanos serán contrastados por plataformas digitales de repartidores, convirtiéndolos en asalariados. Esto luego que el gobierno aprobó una nueva ley que beneficiará a los mismos. La ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, presentó este jueves el acuerdo al que llegaron el gobierno, los sindicatos y la patronal para que se fije por ley la condición de asalariados de estos repartidores sobre ruedas y puedan contar con un sueldo. Además, las plataformas digitales tendrán un plazo de 3 meses para regular la situación antes de la norma que entre en vigor. Por su parte, el portavoz de la asociación Riders Ex Derechos, Dani Gutiérrez, aseguró y señaló que como asalariados, el sueldo según el convenio colectivo de los repartidores sería de $2.150 al mes.
Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso continuamos revisando otras informaciones de interés para ustedes. Ya venimos. En horas de la tarde de este jueves se registró una falla eléctrica que afectó a varias zonas de la capital y del estado Miranda, según reportes de usuarios en Twitter. A eso de la 1:30 de la tarde se originó esta falla de energía, afectando algunas zonas del municipio Libertador, específicamente en Montalbán, El Paraíso y La Vega, como también en el estado Miranda en los municipios Baruta y El Hatillo. Según reportes de usuarios en Twitter, en algunos sectores este corte de electricidad duró horas, como en otros casos solo fueron bajones de luz. Cabe recordar que el mes de marzo es recordado como la fecha de los apagones en el país, tal como ocurrió hace 2 años, cuando Venezuela sufrió el corte de energía eléctrica más grande de su historia. Manuel da Silva, Televen. Alquilar un apartamento en Caracas cuesta entre $120 y $1.000 al mes, dependiendo de las dimensiones y la zona donde esté ubicado. A pesar de la pandemia, las operaciones de alquiler y compra-venta de inmuebles creció 25% comparado con el 2019 y con el año pasado. En la Gran Caracas, los precios más bajos para alquilar un anexo, casa o apartamento se consiguen en el municipio Libertador. Un apartamento en San Bernardino o El Paraíso puede costar $200 al mes aproximadamente. Si nos vamos hacia el este de la ciudad, para alquilar un apartamento amoblado, los precios van entre $350 a $500. En el caso del municipio El Hatillo, serán entre $500 y hasta $1.000 los que necesitará. Encuestados dicen que comprar una vivienda solo era posible en la Venezuela de antier. El sueldo no te da para pagar un alquiler en $300, porque ¿de dónde lo vas a sacar? Si el sueldo es nada, ni un paquete de harina pan te da. El que lo tenga, bueno, es suerte, pero el que no tenga es triste. La Cámara Inmobiliaria Venezolana reporta que las operaciones de alquiler han mostrado mayor dinamismo en los últimos meses. Subimos 25% la actividad. En precio subió en promedio casi 9%. Eso es digno de destacar. A diferencia de otros sectores que más bien decrecieron, yo puedo decir que los valores se han venido recuperando. La gente se ha refugiado en alquileres. Por eso que la ley de oferta y demanda funciona, por eso que los alquileres han subido. La Cámara Inmobiliaria pide al gobierno actualizar la legislación a los nuevos tiempos. Permíteme que haya contratos en dólares, permíteme que haya un causal claro para que el inquilino, si incumple, pueda salir, y si cumple se queda, y que no sea discreción de la autoridad de turno. Permíteme que yo pueda recibir 10-20% de inicial, lo deposite en un fideicomiso, reactive el sector bancario y a la vez tú tengas 90 días o el tiempo que yo considere para darte financiamiento. El representante del sector inmobiliario pidió en concreto que se modifique la ley de arrendamientos y también la ley de estafas inmobiliarias. A su juicio, esto permitirá darle mayor equilibrio al mercado. Oscar Pineda, Televen. 2 hombres murieron en un accidente vial registrado este jueves en la autopista Caracas-La Guaira, a la altura del segundo viaducto. Se trató de un transporte de alimentos que colisionó por desperfectos mecánicos y posteriormente cayó al vacío. Aportadas por funcionarios de tránsito señalan que los frenos de la unidad de carga pesada venían fallando desde tramos anteriores de la autopista y que la maniobra empleada por el conductor habría sido intentar frenar impactándolo contra unos árboles, rocas y piezas de concreto que estaban a la derecha de la carretera, al inicio del segundo viaducto. No obstante, estos no fueron suficientes para lograr el objetivo. Presumen que intentó frenar para no chocar contra otros vehículos que transitaban por el viaducto. En el asfalto quedaron unas huellas de frenado que se presume podrían ser de la gandola involucrada en el accidente, pero será solo luego de la experticia de tránsito que se confirme si realmente corresponden a las maniobras realizadas por el chofer. Los cuerpos fueron recuperados por paramédicos y rescatistas que ingresaron a la zona boscosa por un camino alterno que condujo hasta el punto donde quedó en partes el vehículo, para luego ser entregados a la Guardia Nacional para su custodia. El área fue peinada rápidamente para la búsqueda de otras posibles víctimas o sobrevivientes, pero solo fue confirmada la cifra de 2 muertes. La unidad iba cargada de harina de maíz precocida,
La presencia de habitantes de zonas cercanas fue inminente, que a la par del trabajo de las autoridades cargaban copiosas cantidades de alimento. Luciana Peñafont, Televen. 4 personas heridas fue el saldo que dejó una explosión registrada en la mañana de este jueves en la urbanización El Bosque de la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Una fuga de gas que hasta ahora la posible causa que se manejan en las autoridades. Estas fueron las primeras reacciones de los vecinos luego de ser sacudidos por la fuerte explosión. En medio de llantos, escombros y mucha confusión eran evacuados por bomberos y policías de la ciudad. En el 5º piso, en el cual sufrió daño estructural toda la edificación. Pérdidas totales en los apartamentos A y B del 5º piso. Hubieron 4 personas lesionadas, las cuales se encuentran una en la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera y 3 en centros asistenciales privados. Tras realizar las primeras evaluaciones, autoridades de la Corporación Gas Drácula informaron que una fuga de gas es hasta ahora la presunta causa del hecho. Pensamos que hay la posibilidad, es posible de que haya una fuga dentro del apartamento, las condiciones y las variables de conocimiento, la experiencia en el momento que evaluamos el apartamento, posible una fuga progresiva, la cual generó una deflagración al estilo espiral y bueno, ocasionó daños estructurales importantes. Por último, autoridades informaron que al menos 6 vehículos y otras 5 edificaciones habrían resultado afectadas por la explosión. 3 de ellas evacuadas preventivamente hasta tanto se determine la gravedad de los daños. Desde el estado Carabobo, Sandino, Ignacio Yaguare, Televen. Un hombre murió al enfrentar comisiones del 6CPC en la calle Miranda del sector Filas de Mariché en el estado Miranda. El hecho ocurrió el día sábado en horas de la tarde, según la información aportada por sus familiares, pero fue hasta este jueves que pudieron adelantar los trámites administrativos para la entrega del cuerpo. Afirmaron que consideran formalizar denuncias ante el Ministerio Público por no tener conocimiento de tal enfrentamiento o que pudo haberlo generado. Aseguraron que José Gregorio Delgado Padrino, de 30 años, había salido en el carro de su esposa a las 5 de la tarde a comprar unas medicinas para el COVID-19 por tener algunos familiares contagiados. Lo siguiente que conocieron fue la noticia sobre su deceso. Luciana Peñafont, Televen. El Ministerio Público dictó privativa de libertad a 12 policías del estado Zulia por asesinar al joven Johnny Boscan y luego fingir un enfrentamiento. El hecho se registró el pasado lunes 8 de marzo en el municipio de San Francisco del estado Zulia, cuando los funcionarios se llevaron detenida a la víctima alegando que se trataba de un extorsionador. Horas después, Boscan fue reportado muerto en la minuta policial, donde se reseñaba que se había originado una persecución y posteriormente un enfrentamiento. El joven de 21 años era estudiante de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Varios trabajadores y extrabajadores del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería fueron detenidos por extorsionar a las personas con documentación. El director del SAEME, Gustavo Vizcaíno, denunció que estas personas vendían pasaportes y otros documentos fuera de lo establecido por la ley. Vizcaíno explicó que los sujetos efectúan sus negocios utilizando la red social Facebook. Además, dijo que hay estafas que se hacen a través de Telegram, donde hay individuos que se hacen pasar por supuestos trabajadores del SAEME. El Poli Anzoátegui capturó este jueves a un joven vinculado a 8 homicidios, secuestros y otros delitos desde 2012. Nuestro compañero Jesús Albino nos tiene los detalles. Jesús. El hombre de 41 años, apodado Don Emilio, fingía ser un trabajador del campo y estaba refugiado en el sector El Viñedo de Barcelona. Mediante labores de inteligencia y debido a denuncias anónimas sobre comportamientos extraños del sujeto, se activó un operativo de inteligencia y seguimiento, dando como resultado la detención del presunto delincuente con un facsímil de arma de fuego que usaba para coaccionar a sus víctimas. Al ser verificado en el sistema de policía, alias Don Emilio, estaría solicitado por 6 homicidios calificados, 2 muertes en grado de complicidad, robo, hurto, microtráfico de estupefacientes y secuestros. La policía de Anzoátegui mantiene operativos en la zona en busca de otros delincuentes que podrían usar el sector como refugio. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen.
El protector del Estado Táchira, Freddy Bernal, informó la detención de 2 personas que portaban vestimenta alusiva a las Fuerzas de Acciones Especiales. Bernal destacó que estas personas poseían gorras, franelas e insignias del organismo. Indicó que al momento de la detención, los funcionarios lograron incautar un vehículo y un arma de fuego calibre 9 milímetros con sus cereales limados. Añadió que los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público para que procedan con la investigación. El robo de celulares es el delito más común que se registra en la Candelaria, según quienes habitan en la zona. Los huecos en las vías también están presentes en gran parte de las calles de esa popular parroquia de Caracas. Seguramente si usted ha transitado en vehículo por la avenida Este de Paradero, ha tenido que sortear los baches que están en la vía antes de llegar a la Cruz Roja. Quienes se frecuentan la zona nos cuentan que apenas arreglan esa falla, no pasa mucho tiempo para que vuelva a dañarse. Siempre cuando lo vienen a reparar, lo que hacen es abrir un hueco, le ponen liga de tripa de carro, de bicicleta, qué sé yo, le ponen cosas en los tubos y después le echan cemento, arena y listo, ahí lo dejan. Y no pasa un mes cuando ya está otra vez roto. Ya estamos acostumbrados, tiene como 5 años. Y eso a veces se vuelve, pero un río de agua. Lo arreglan, le ponen una curita y a los 15 días vuelve otra vez. Así se vive en Caracas y en el país. El AMPA opera a pie y también a bordo de motocicletas, según denuncias de quienes habitan en la Candelaria. En esta zona siempre me mantengo así como un poco pendiente porque sí sé que te pueden robar el celular, entonces uno trata de salir así simplemente sin nada en las manos, pues. A mí mismo me han robado el celular, a mi hijo se lo robaron no hace mucho, comprando el celular a las 2 semanas se lo robaron. La conexión a internet no es tan estable en la zona. Vecinos señalan que en el mejor de los casos tienen conexión a la red 4 días a la semana. Oscar Pineda, Televen. Los habitantes del sector San Vicente de la comunidad de La Escalera, al suroeste de Barquisimeto, deben subir decenas de escalones para abastecerse de agua. Juan Manuel Oviedo nos cuenta más. Son alrededor de 80 familias las que aseguran llevar más de 6 meses sin recibir agua por tubería, por lo que deben bajar hasta los camiones cisternas que irregularmente llegan para llenar sus envases y subir cerca de 100 escalones hasta sus casas. En Aguara ya estamos cansados de estar cargando agua, es fuerte subir y bajar estas escaleras. Vemos aquí personas con discapacidad, hay personas con discapacidad que, cónchale, no pueden subir ni bajar un tobo y de verdad, cónchale, es difícil meter también un camión cisterna para acá y que nos baje el agua, y si subimos el tanque hay personas que no tienen pipa para descargarlo, o sea, es una problemática y de verdad queremos solución. Esta es una terraza, lo cual implica que hay que subir y bajar escaleras. Y eso es bastante problemático, compromete la salud de las personas y de los habitantes, y como la mayoría de las personas que vivimos por el sector somos de avanzada edad, pues eso complica un poquito más. Algunos manifestaron vivir en situación de riesgo. Afirman que con las lluvias recientes sus viviendas se han visto afectadas. También estamos aquí afectados cuando las lluvias estamos en alto riesgo. Yo soy una persona que vivo a la orilla de la ribereña y casi ya la casa se me va a caer. Los habitantes del sector San Vicente de La Escalera dicen también verse afectados por falta de luminarias. Afirman que hace 9 años presentaron la queja ante Corpoelec y aún no obtienen respuestas. En Lara, Juan Manuel Oviedo, Televen. Más de 200 mototaxistas de la ciudad de Cumaná, en el estado Sucre, se reunieron con el presidente del sindicato bolivariano que los agrupa a nivel nacional para lograr una incorporación al listado de abastecimiento de combustible. Con una gran caravana y haciendo un recorrido desde la entrada de Cumaná en el Peñón, pasando por el centro de la ciudad hasta llegar a la urbanización Brasil, los denominados Caballeros de Hierro en 2 ruedas recibieron al representante de Simbón, Manuel Mata, para dar a conocer sus exigencias y poder llevar a cabo su trabajo diario. Nosotros hacemos carrera gratis toda la semana, hacemos jornadas sociales dentro del municipio. Nosotros tenemos una trayectoria más de 12 años de lo que venimos nosotros desarrollando y ya el municipio nos respeta como tal. También se va a carnetizar el motorizado.
Mientras tanto, los mototaxistas decidieron realizar esta actividad en conjunto para lograr sus beneficios. De igual manera, trabajan llevando jornadas sociales a las comunidades y a partir de la próxima semana estarán realizando carreras gratuitas en horas pico para descongestionar las paradas. Por último, detallaron que en los próximos días actualizarán el censo de motorizados en toda la entidad, el cual arrojó un total de 787 el año pasado. Desde el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Bueno amigos, hasta ahora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos y es que pese al bajo porcentaje de población que representa América Latina en el mundo, al menos 20% de los casos del virus a nivel global se han registrado en la región. La situación ha acarreado un fuerte impacto económico y el Banco Mundial estima que el resultado en decenas de millones de nuevos pobres. En nuestros países, Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, tiene los detalles. América Latina representa el 8% de la población mundial, pero tiene alrededor del 20% de los casos de COVID a nivel global. La pandemia que tantas vidas ha cobrado ha tenido también un importante impacto sobre la economía. Según el Banco Mundial, serían cerca de 34 millones de nuevos pobres en la región latinoamericana y 120 millones de personas en riesgo de llegar a la misma condición. La situación, dicen, ha hecho más pobres a los pobres y más ricos a los ricos, por lo que el presidente del banco hace un llamado a la acción del sector privado. Los mejores programas de creación de empleo, sabemos, provienen de la puesta en marcha de pequeñas empresas y la contratación de trabajadores que podrían no ser contratados por las grandes empresas. Como parte de caminar hacia la solución, ven también como clave una rápida vacunación, la cual observan que enfrenta especiales retos. Hay un movimiento para que se produzcan vacunas solo en la región y la región tome solo las vacunas que se producen internamente. Creo que, dada la gravedad de la crisis, es necesario que haya voluntad de recibir las vacunas de fuera de la región y realmente avanzar en la contratación para una entrega lo más rápido posible. El Banco Mundial prevé que para el cierre de este año fiscal llegarían a los $10.000 millones en apoyo económico a la región latinoamericana, para la que ven retos económicos importantes que crecen para algunas naciones que mantienen además una alta deuda externa. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Continuamos en Estados Unidos, donde el ex jefe del cártel orduneño Los Cáchiros, Leonel Rivera, confesó este jueves durante el juicio en Nueva York haber sobornado al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a su vicepresidente Ricardo Álvarez y al exmandatario Manuel Zelaya a cambio de protección. Rivera, durante el juicio en la Corte Federal, manifestó que el cártel le entregó a la hermana del presidente $250.000 en efectivo en el año 2012, cuando este era congresista y candidato a la presidencia, a cambio de protección y que no fueran capturados en el país ni extraditados a Estados Unidos, además de que el mandatario hondureño seguiría aportándoles contratos para el lavado de dinero del narcotráfico. En Egipto, 20 personas fallecieron y otras 24 resultaron heridas tras un incendio que se produjo en una fábrica textil al noreste del Cairo. Autoridades se encuentran investigando la causa que provocó el siniestro. Por su parte, el gobernador de la provincia, Abdel Jam, afirmó que se habría creado un comité técnico de especialistas para realizar la inspección del lugar del incendio y de los edificios cercanos para garantizar la seguridad de los mismos. En Hong Kong, este jueves fueron condenados los autores del robo a mano armada ocurrido el año pasado, al menos 600 rollos de papel higiénico. Los 3 hombres fueron condenados a más de 3 años de prisión, tras haber admitido que habían utilizado un cuchillo para amenazar a un repartidor a la salida del gran supermercado en el barrio obrero de Mong Kok. Aunque una vez admitido el hecho, pidieron disculpas al repartidor y le devolvieron los rollos robados. El juez dictaminó que el crimen fue premeditado y debía ser castigado con una pena de prisión. El expresidente del Juventus, Giovanni Coboli, manifestó que a su juicio el fichaje de Cristiano Ronaldo fue un error absoluto. El tenista Roger Federer derrotó al británico Daniel Evans en un duelo que duró más de 2 horas.
Científicos afirman que muchas veces una rutina que alimente la dermis y refuerce la barrera cutánea es suficiente para prevenir una piel áspera y enrojecida. La cara, el cuello, manos y pecho son algunas de las zonas que están expuestas al sol y suelen irritarse con facilidad. También hay que tener en cuenta zonas de contacto con botones, metales, costuras y uso de perfumes. Se recomienda aumentar la piel con aceite de almendra u oliva, además de una limpieza correcta que incluya lociones o jabones hipoalergénicos. Amigos, momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Luis Aguilar, director general de la Alcaldía de Baruta. Bueno, nos acompaña Luis Aguilar, director general de la Alcaldía de Baruta, del Estado Miranda. Importante que Luis esté en la mañana de hoy. Bueno, Luis, son muchos temas, ¿no? Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para desglosarlos. Pero me gustaría comenzar con el tema de pandemia, cómo se ha organizado el sistema de bioseguridad, qué está haciendo la Dirección General de Salud de la Alcaldía de Baruta, cómo está trabajando el resto de las autoridades. En fin, luego podemos ir a otros temas, ¿no? De servicios en general, servicios públicos también. Carlos, es un gusto estar contigo acá en el programa. Mi cariño para ustedes siempre. Es importante destacar, Carlos, que el superintendente de Salud Baruta es el vicepresidente de la Sociedad de Infectología de Venezuela. O sea, tenemos ese lujo en Baruta. ¿Su nombre? Manuel Figueira. Manuel Figueira. Contar con un equipo de profesionales en Salud Baruta que están dispuestos a atender a los baruteños. ¿Qué se ha hecho en Baruta desde el primer momento? Cuando empezó la pandemia el año pasado, el alcalde Arwin González fue el primer municipio en decretar el uso obligatorio del tapaboca. Hay un foco importante en aquel momento en lo que eran las minas de Santa Cruz del Este, no sé si te recuerdas, y eso se combatió rápidamente. Y se han aplicado las siguientes medidas en todo el municipio. Bueno, primero, como te dije, el uso del tapabocas es obligatorio. Segundo, se habían reforzado en aquel momento lo que son las alcabalas de control para justamente en aquel momento buscar que la gente estuviese la mayoría del tiempo en su casa. Y en los lugares donde había foco de infección fuerte, se combatió de la siguiente manera. Hubo lo que es el límite de horarios para la venta de alimentos y de lo que es farmacia, y además de eso, las desinfecciones constantes. Protección Civil hasta la fecha ha logrado más de 500 desinfecciones en diferentes edificios. Protección Civil Baruta además cuenta con un equipo que está atendiendo todas las patologías, no solamente COVID, Carlos, porque no todo se relaciona al COVID. O sea, todavía siguen existiendo niños con algún tipo de enfermedad, adultos con algún tipo de enfermedad que no son relacionadas. Todo el día está en constante comunicación con los vecinos a través del 0412-336-2122. Entonces, eso ha ayudado a que los baruteños tengan un sistema o una medida de seguridad importante. Además, se ha exhortado a los comercios a mantener el distanciamiento entre todas las personas. O sea, hemos visto comercios que nos han anunciado los propios vecinos, eso es importante destacar, que tú ves mucha gente adentro y se ha exhortado a mantener la distancia entre uno y el otro y mantener lo que es la medida de seguridad, su alcohol y todo este tipo. ¿Ha tenido que actuar la policía en algún momento para tratar de evitar aglomeraciones? En fin, se han presentado casos irregulares, seguramente, digo. No, sí, la policía en su momento cuando estaba... Bueno, estamos en un pico importante, cuando estaba el pico más fuerte la vez pasada, habían fiestas en el municipio que eran denunciadas por los propios vecinos y la policía actuaba justamente en ese tema cuando estaba prohibido las fiestas. Es importante destacar, Carlos, que nosotros tenemos comunicación con 260 chats vecinales que manejamos el alcalde y yo por los celulares que tenemos. Y eso nos da una perspectiva de todo el municipio en vivo. O sea, tú sabes qué está pasando, si hay una fiesta, si hay una denuncia, si hay gente aglomerando de un lado y podemos actuar rápidamente. Actualmente, esta semana, que ha sido una semana estricta, están en puntos de control en la entrada y salida del municipio de Baruta. Sí, eso sí vi el registro informativo que tenían ustedes y que se reprodujo y se multiplicó por WhatsApp también. Claro, ojo, ese registro no fue correcto, ese registro fue alterado. Pero, internamente tú puedes circular, por ejemplo, de Cumbre de Culumo a Colinas de Ayamonte, de Santa Fe a la Alameda. No hay problema para comprar tus medicamentos y ir al supermercado. Pero si tienes que justificar cuando vas a otro municipio, cuando entras al municipio, mira en qué sector trabajas, si estás en el sector alimentos, si eres periodista, si estás en el sector salud, para darle prioridad a este tema. Ahora, en ese caso, eso se mantiene hasta por ejemplo, domingo 14. Es que no se sabe, ¿sabes qué? A propósito que lo mencionas, ¿hay alguna confusión sobre cuál pudiera ser la decisión que anunciara el gobierno central de cara a la proximidad de la Semana Santa? No sé si ustedes tienen alguna cercanía en información en ese sentido. No hemos manejado no nos han dicho nada. Esta semana
Lo que se dijo fue que era una semana estricta, la estamos cumpliendo, no sabemos cómo va a ser la semana que viene, entendemos que lo que han anunciado es que pareciera que en Semana Santa hubiese un tipo de liberación de estas medidas. Ellos hablaron de condiciones especiales, pero no sabemos la precisión de qué son las condiciones especiales. Hay que esperarlas. Tú sabes que, por lo menos, esa información no la manejamos nosotros. Nosotros seguimos, además, en semana estricta o en semana flexible, trabajando por la salud de los baruteños. El alcalde está haciendo, junto con todo el equipo, recorridos diarios de lo que es la prevención, Carlos. No hay nada más importante que la prevención. Y estamos informando al baruteño, recordando el uso del tapabocas. Tú entras, por ejemplo, a una zona y ves gente sin tapabocas, inmediatamente se hace el llamado de atención. O sea, estamos enfocados en Baruta y hechos. En Baruta, gracias a Dios, hemos logrado disminuir todos los que son índices a nivel de Eso te iba a preguntar, Luis, sobre estadísticas, el número de contagios diarios y, bueno, lamentablemente si hay que registrar alguna persona, alguna estadística sobre el número de personas fallecidas en el municipio. Mira, esas cifras no las manejamos nosotros, pero tenemos un grupo importante de comunicación con lo que son las clínicas privadas del municipio de Baruta. Hemos hecho monitoreo por ahí, hemos brindado ayuda justamente y tratar de que haya una buena comunicación entre las clínicas se entiendan para, por ejemplo, mira, esta clínica no tiene espacio, puede ir para esta clínica. Eso se ha hecho. Ahora, las cifras oficiales no las manejamos nosotros, tenemos una especie de estadística que van enviando. Esta semana lo que anunciaban que habían solamente, la semana pasada, 9 casos, por lo que vimos de la gobernación de Miranda, y estamos monitoreando todo el hecho. En nuestro ambulatorio que tenemos, un ambulatorio en las minas de Baruta, el José María Vargas, cualquier caso que llega, que se pueda complicar, es remitido inmediatamente a un centro o una clínica o un centro de salud Eso te iba a público. preguntar, ¿cómo hacen ustedes, por ejemplo, a nivel de la Superintendencia de Salud de Baruta? Llegan casos, gente que, bueno, por razones económicas no puede ir a una clínica y recibir la atención. ¿Cómo se les atiende? No, se deja la atención primaria en el centro, inmediatamente si se complica, es trasladado con equipo de protección civil Baruta a un centro público, obviamente. ¿Es el único ambulatorio que hay en ese sentido? En Baruta tenemos solamente uno, el ambulatorio José María Vargas en las minas de Baruta, que es de la alcaldía de Baruta. De resto, contamos con varias clínicas privadas en el municipio de Baruta y son las que están funcionando y atendiendo en el municipio. Bueno, vamos a hacer una pausa, Luis, y retornamos para seguir conversando contigo. Estamos con Luis Aguilar, director general de la alcaldía del municipio de Baruta del estado Miranda. Continuamos con Luis Aguilar, director general de la alcaldía del municipio de Baruta. En todo caso, por el perfil que me presentaste en el segmento anterior, Luis, la situación está bajo supervisión y vigilia en el municipio. Totalmente. No solamente se trabaja mancomunadamente siempre con las alcaldías del municipio de Chacao, la alcaldía del municipio de Latillo. Recordemos que los alcaldes Gustavo Duque, Elías Sayet, Darwin González trabajan mancomunadamente y eso ha permitido que tengas un perímetro importante en el área metropolitana de lo que es la vigilancia y el control en el tema de salud que estamos viviendo, que es una pandemia además mundial. Además se han hecho las recomendaciones, Carlos, en estos municipios siempre sobre todo lo que te dije en el bloque pasado, es la prevención. Porque si tú no haces la prevención, tú puedes exponer a las personas. Tú puedes ser asintomático, por ejemplo, y tú no sabes que estás contagiando. Entonces, eso es un foco de infección. Pero es atacado rápidamente. Por lo menos hemos, como te dije, desinfectado alrededor de 500 edificios. Hoy, el equipo de protección civil Baruta, por ejemplo, va a desinfectar una parte de Cumbres de Curumo y la policía está desplegada constantemente. Ahora vamos a otros temas que son muy puntuales, pero también afectan al desenvolvimiento de la vida cotidiana en Baruta. El tema del agua, por ejemplo, que es terrible, que te veo muy activo siempre informando a la colectividad sobre el tema del agua. Es irregular, se mantiene todo esto y a veces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la razón que continúe la irregularidad de parte de Hidrocapital? Sí, mira, Carlos, nosotros hemos todas las semanas, casi todos los días, hacemos un esfuerzo por buscar información permanente. Recordamos algo, la competencia del agua, luz o cantidad no es la alcaldía de Baruta, sí, lo sé. Pero sí estamos buscando ser un canal entre los 260 chats vecinales y el ente encargado, por ejemplo. Y perdona, hay que ponderar, sin embargo, de la alcaldía el hecho de que, por ejemplo, también el alumbrado eléctrico, que no es responsabilidad sino de Corpoelec, lo han tenido por lo menos en el cambio de bombillos que asumir ustedes, porque las calles y las avenidas a oscuras. Ya te voy a comentar de ese tema. Pero bueno, sigue con lo otro para no... Volviendo al agua, ayer estuvimos en Hidrocapital, nosotros tenemos ciertas zonas que reportar constantemente. Por ejemplo, hay un ciclo, Baruta se divide en el TUI 2, TUI 3 y una pequeña parte del TUI 1. El TUI 2 se divide en norte y el sur. El norte son las zonas del Cafetal, prácticamente todo lo que es la parroquia del Cafetal, lo que sería Santa Rosa de Lima una parte, y lo que sería también las Mesetas, Santa Inés, Lomas del Mirador, Colina de San Román.
El Tuidó Sur son las zonas más altas del municipio, La Taona, Las Minas, Guaicay, Los Amanes, Terraza de Santo Inés, Terraza de Cluípico, La Naya, Las Danielas, El Naranjal, La Bonita, entre otras zonas. Por ejemplo, el ciclo más irregular ha sido el Tuidó Sur. Hemos enunciado zonas muchas veces, o hemos reportado zonas como una parte de Las Minas que no recibe suficiente agua, Charallavito, Los Amanes. Eso se ha hecho constante. El último ciclo ha mejorado, este es el ciclo pasado que terminó el domingo, gracias a Dios recibieron todos agua. Entonces nosotros hemos enfocado justamente en caminar y ser ese canal que la gente necesita de información. En el caso del Tuidó Norte hemos reportado constantemente lo que es Santa Paula, una parte, Colinas del Tamanaco, sobre todo hay unas calles, calle Bonaire, y hay diferentes calles que no habían recibido, que no han recibido, y Colinas de San Román, que el día de hoy lo hemos reportado nuevamente, ya que tiene alrededor de unos 17 días sin recibir agua. Además, hemos reportado también lo que es la estación muchas veces Santa Mónica, que ha tenido problemas en su bombeo para zonas como Cumbres de Curumo, Colinas de Bellomonte, Parcelamiento San Juan, Los Campitos y Chulavista. O sea, tenemos un monitoreo constante, Carlos, a pesar de no ser competencia de la Alcaldía de Baruta, del tema del agua. Pero para subsanar eso, el alcalde ha hecho una iniciativa desde el año pasado que son los pozos de agua profunda. En el caso de Prados del Este, que depende del TUI 3, se ha hecho un pozo que ayuda a 2.200 personas en las zonas bajas de Prados del Este. Se hizo un segundo pozo en La Trinidad, que ayuda alrededor de unas 2.500 personas más o menos, y se está trabajando en un tercer y cuarto pozo tanto en Santa Rosa de Lima como en el sector popular de Hoyo de la Puerta. O sea, hemos buscado la solución a este camino. Además que obviamente hemos creado una cuadrilla o el alcalde de Aguas Blancas que está trabajando mancomunadamente en muchos casos con Hidrocapital, es la verdad, y ya se ha reparado alrededor de unos 600 botes de Aguas Blancas. Me ibas a hablar del servicio de alumbrado público, de alumbrado eléctrico. Sí, en el servicio de alumbrado eléctrico hemos asumido en la Alcaldía de Baruta esa especie de competencia, que no es nuestra responsabilidad. Se han iluminado más de 2.500 postes, ¿ok? Recordemos que lo que hacemos es el cambio de luminarias. Estamos trabajando por lo menos el día de hoy, lo que es la zona de La Trinidad, que nos han reportado, calle Nirgua, Las Vegas, Gonzalo Rincones, entre otras zonas. Esta semana también trabajaremos en Lomas de la Alameda. O sea, todas las solicitudes son atendidas. Y además que tú hablas del tema eléctrico, esta semana hemos llevado una comunicación a Corpolet, porque hay unas zonas del municipio de Baruta donde constantemente hay fallas de energía eléctrica que son por circuitos, por ejemplo, Santa Fe Norte, La Alameda, Colinas de Vallarriba, El Guire, Los Campitos y Santa Fe Sur en una zona, El Placer, Lomas de Prados del Este y Manzanares otra zona, Lomas del Cluípico, El Peñón o la otra parte de Manzanares y Charallavito es otra zona y lo que es Santo Inés es una pequeña parte de Las Minas. Hemos llevado la preocupación de los vecinos al ente encargado y nos prometieron una solución corta, incluso empezaron los trabajos de poda por los lados de Los Campitos para tratar de subsanar lo que es el circuito de Santa Fe, Los Campitos y esa zona. Ahora, el tema de seguridad. ¿Cómo está funcionando el tema de seguridad en el municipio de Baruta? Mira, yo siento, y así lo manifiestan los vecinos, que la policía de Baruta es una policía bien evaluada. Gracias a Dios contamos con el director de Seguridad Ciudadana, que es Manuel Tangir, y un director de la policía abocado a la solución de los vecinos. Tenemos en la lista que el año pasado se bajaron todos los índices, por lo menos el tema de secuestro, no hubo secuestro reportado. Pero además de eso seguimos trabajando en lo que es reforzamiento. Hay puntos de control diarios en el municipio de Baruta y recorridos diarios de la policía que permiten a los vecinos contar con su policía en tiempo presencial, obviamente en tiempo récord. Pero además de eso tenemos un sistema de emergencia que son radios vecinales, que muchos vecinos instalados en mesas de seguridad, que hay muchas en el municipio, pueden reportar inmediatamente cualquier incidente. Sin contar que además tienes los chats de las mesas de seguridad que lo maneja la policía, que estás verificando lo que es constantemente el monitoreo de todas las zonas del municipio. Se cuenta con una policía que está trabajando a cada momento y además se ha hecho una inversión importante también en equipos, en patrullas, en todo lo que es el funcionamiento de la policía para que pueda funcionar de la manera correcta. Te iba a preguntar otro tema que también es importante, ¿no? Está la cercanía del proceso de recaudación tributario nacional. ¿Cómo está la recaudación en el municipio de Baruta, que es vital para el mantenimiento del municipio como tal? Claro, la mayoría de lo que es la recaudación es prácticamente por lo que es el impuesto de comercios, ¿okay? No es lo mismo que una alcaldía hace 20 años. Esta alcaldía cuenta con muchas limitaciones a nivel presupuestario, pero todos invierten ese presupuesto en lo que es la calidad de vida de los baruteños, en podas, en alumbrado público, en reparación de asfaltado, en reparación de botes de aguas blancas, de botes de aguas negras. O sea, a pesar de que no es la misma cantidad, equiparándola con una alcaldía hace 10, 12 años o 20 años, pero sí se está invirtiendo. Ahora, sí ha bajado mucho, Carlos, o sea, el presupuesto. Obviamente, las empresas se han visto también afectadas por el tema de la pandemia y obviamente la declaración de ese impuesto ya no es lo mismo que prácticamente, como te dije, hace 2 años, que puede ser un poco mejor. Pero todo se invierte inmediatamente en lo que es la calidad de vida de los baruteños. Esa es la premisa del alcalde.
Incluso se ha recuperado prácticamente también la cultura en Baruta. Gracias a todos esos impuestos, fíjate que tenemos ahora la concha acústica, Sí, han recuperado. que es un emblema del municipio de Baruta, y todo eso ha sido gracias a que esta gestión se ha dedicado a invertir lo poco que tiene en trabajar en lo más importante para los baruteños. Sí, es importante todo ello, ¿no? Y el sistema de asfaltado que ha mejorado muchísimo también, de acuerdo al propio registro de los vecinos. Hay algunas zonas que tienen dificultades, pero bueno, hay huecos y tal. Fíjate tú, por ejemplo, que es parte, y en buena medida, o casi buena parte o toda, es del municipio de Baruta. Eso no les corresponde a ustedes, que es la autopista, la llamada autopista de Prado del Este. O sea, está llena de huecos, pero no terminan de taparlos de una vez. ¿Cómo hacer en ese sentido? Mira, Carlos, estamos trabajando en todos los reportes. Hoy, esta semana... Eso le corresponde al Ministerio Sí, de al Ministerio de Transporte, al Transporte. Gobierno Central. Porque Exactamente. Pero hemos trabajado, esta semana estamos trabajando, por ejemplo, en La Taona, en Las Esmeraldas, los escampaderos, en lo que es el asfaltado. La semana pasada estuvimos en La Trinidad, en una parte del Cafetal. O sea, se va equilibrando lo que es el municipio, se hace un recorrido constante y, por supuesto, los vecinos, a través de una gestión vecinal, está trabajando justamente en hacer los reportes. Ellos están todo el tiempo reportándonos y se ha podido atacar lo que son la mayoría de huecos gracias a eso. Recordemos una cosa, también hay muchos huecos producto de botes de aguas blancas. Eso pasa muchísimo. La cuadrilla tiene que ir Bueno, primero. el Hidrocapital te abre un hueco medio, te lo repara y lo deja así. Aquello es un desastre, ¿no? Lo hemos hecho como esa especie de complemento de trabajar, de que ellos puedan arreglar un bote y nosotros lo tapamos, por ejemplo. Pasó la semana pasada en Santa Paula, se reparó una avería importante, ellos arreglaron esa avería, nosotros lo tapamos. Hemos buscado trabajar con quien los entes tanto de eléctricos como de CanTV, porque eso también se ha hecho como de agua, para beneficio de los baruteños y que ellos tengan un canal directo de comunicación. Bueno, gracias por toda la información apretadamente, pero tocamos un montón de temas que son bien significativos para la importante población que vive en el municipio de Baruta, que es bastante grande, por cierto, del estado Miranda. Gracias, Luis, por haber venido. Renovada la invitación para una próxima oportunidad. Amigos, nos vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Soy Stephanie Coleman y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros deben interactuar a través de nuestras cuentas @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram y en mi cuenta @Stephanie Coleman. Y de esta manera damos inicio a las noticias de arte y espectáculos contándoles que en la Casa Real Británica están preocupados por recientes acusaciones. El Palacio de Buckingham dijo que los señalamientos de racismo hechos por el príncipe Harry y Meghan Markle son preocupantes y que la familia real los abordará en privado. Los comentarios hechos en una declaración emitida en nombre de la reina Isabel II son los primeros del palacio desde la entrevista televisada que sacudió a la familia real británica. Recordemos que Markle dijo que el palacio le negó ayuda cuando tuvo pensamientos suicidas y que un miembro no identificado de la familia expresó preocupaciones sobre el color de piel de su bebé cuando estaba embarazada de su hijo Archie. Aunque el palacio a menudo intenta mantenerse por encima de la polémica al permanecer en silencio, las acusaciones de los duques de Sussex son tan perjudiciales que la familia se vio obligada a responder. Ahora les contamos que reestrenarán Avatar en China para desbancar a Endgame. La cinta de 2009 volverá a la cartelera del país oriental con un claro objetivo: desbancar a Vengadores Endgame como la película más taquillera de todos los tiempos y recuperar el trono que perdió en 2019. Según informa el portal The Hollywood Reporter, la oficina de cine china ha dado su aprobación para que el épico film de ciencia ficción que protagonizaron Sam Worthington y Zoe Saldana vuelva a los cines este 12 de marzo. El taquillazo de 2009, pionero en su apartado visual y tecnológico, tendrá un relanzamiento y también en IMAX y 3D. Esta vuelta a las salas le puede proporcionar a Avatar el cetro que perdió hace solo 2 años por Endgame. Avanzamos con más noticias relacionadas al cine para contarles que Steven Spielberg prepara películas sobre su infancia y adolescencia. El director, que en diciembre estrenará su versión del popular musical West Side Story, prepara un nuevo film que estará inspirado libremente en sus vivencias durante la adolescencia. Según informa Deadline, el propio Spielberg ya está trabajando en el guión de la cinta, su primer libreto desde que en 2001 firmara junto a Ian Watson el guión de AI Inteligencia Artificial. En esta ocasión, Spielberg está elaborando
elaborando la historia junto a Tony Kushner, guionista con el que ha colaborado con films como Lincoln o Múnich. Muy pocos detalles se conocen del proyecto, salvo que relatará la infancia y adolescencia de un joven en Arizona y que busca contar con Michelle Williams, que está negociando su incorporación al reparto. Continuamos con más informaciones y es que Disney Plus superó los 100 millones de suscriptores en todo el mundo. El servicio de contenidos en streaming de La Casa del Ratón sigue ganando mercado y alcanzó el hito de 100 millones de suscriptores a nivel global. Esto 16 meses después de su lanzamiento, según informó la compañía Walt Disney en un evento para inversores esta semana. El enorme éxito de Disney Plus, que ahora ha sobrepasado los 100 millones de suscriptores, nos ha inspirado a ser incluso más ambiciosos y a incrementar de manera importante nuestra inversión en el desarrollo de contenido de alta calidad, así dijo su consejero delegado Bob Chapek. Recordemos que la plataforma comenzó su andadura en Estados Unidos en noviembre de 2019 y desde entonces ha crecido rápidamente en otros países y regiones como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Europa, Latinoamérica y más. Seguimos hablando de la plataforma Disney Plus y es que celebrará sus 50 años en Orlando con atracción de Ratatouille. Una atracción basada en el popular y premiado film animado del 2007 sobre una rata con vocación de chef parisino, abrirá sus puertas en el pabellón de Francia del Parque Epcot en Orlando el próximo 1 de octubre, día del 50 aniversario de los parques Disney en esa ciudad de Florida. En esta nueva atracción, que tiene un antecedente en el Parque Disney de París, inaugurada en 2014, el visitante se sentirá como si se hubiese reducido al tamaño de Remy mientras se recorre el famoso restaurante de Gusto. La conmemoración de los 50 años de los parques de Orlando, que ha sido denominada por Disney la celebración más mágica del mundo, va a durar 18 meses y comprende nuevas experiencias en los 4 parques temáticos de Walt Disney World. Cambiamos de tema y es que ya fueron escogidas las actrices que darán vida a las chicas superpoderosas. The CW ya tiene casi todo listo para presentarnos a la nueva versión de live action de la recordada caricatura de dibujos animados. La producción ya ha escogido a las actrices que darán vida a Bombón, Burbuja y Bellota. Dove Cameron, Chloe Bennett y la debutante Yana Perrault han sido las seleccionadas para interpretar al trío de hermanas en esta nueva versión en la que están desarrollando Diablo Cody y Heather Regner para The CW. Por lo pronto se dio a conocer que Cameron será Burbuja, Bennett será Bombón y Perrault será Bellota, en una ficción que en realidad será una secuela que se desarrollará años después de lo narrado en la serie de animación. Avanzamos con más noticias relacionadas ya a intérpretes y es que Sam Heughan podría ser el nuevo Wolverine. Heughan, quien es conocido mundialmente por su interpretación de Jamie Fraser en la serie de Outlander, actualmente está promocionando su nueva película Sass, Red Notice, un film de acción en donde da vida a Tom Buckingham. Ahora el intérprete escocés es uno de los nombres que suena entre los fans del universo cinematográfico de Marvel para interpretar a Wolverine en una nueva versión del personaje que interpretó Hugh Jackman. Esto es una posibilidad después de la compra de 20th Century por parte de Disney. Recientemente, un rumor afirma que Marvel Studios está desarrollando un reboot de los X-Men titulado The Mutants. El estudio no ha sido oficial en este proyecto, pero de llevarlo a cabo y de buscar a alguien para meterse en la piel de Wolverine, muchos ven a Heughan como un fuerte candidato. Bien, amigos actuales, hemos finalizado las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase es con mis compañeros del noticiero. Bueno, finalizamos por esta semana la primera emisión de Noticiero de Televen. La invitación será para el próximo lunes, cuando desde las 6 de la mañana, después del himno, estaremos con todos ustedes. Bueno, mañana, Ricardo, se cumple un año del decreto de estado de alarma. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Un año del viernes 13 de marzo. Sí, señor, es así. Bueno, desearles también a todos ustedes que pasen un feliz fin de semana y reiterarles la invitación el lunes a las 6 de la mañana, luego del himno nacional, el noticiero Primera Emisión.